¿Cuáles serían los mandamientos dentro del budismo? Lo esencial es no dañar ningún ser. Por lo tanto, protegerlos. Y lo otro es domar nuestra propia mente. Como existen los 10 mandamientos, aquí también existirían las 10 virtudes: el no matar, el no robar, etc. Lo que el Corán que está escrito, el camino para la humanidad realmente. Por eso digo del Corán que hay que leerlo y sacar todo lo que tiene el Corán. El Corán es una cosa sin fin, digo, es una cosa aplicable para todo el momento, para todo el tiempo, ¿no? Entonces es muy importante la gente que sepa y lo lea, muy importante. ¿Por qué, si Dios es uno, hay tantas versiones de su palabra que están reflejadas en diferentes corrientes religiosas? Hay un dicho, que como un chiste, ¿no?, que dice: donde hay 2 judíos hay 3 opiniones. Y eso de alguna forma creo que es lo que pasa con nuestro texto revelado, con la Torá, con la Biblia. En realidad es como un mensaje muy encriptado y necesitamos de las interpretaciones para poder, digamos, entender cómo llevarlo a la práctica. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia, la Torá, en su mensaje es muy escueta, es como un telegrama. Entonces eso hay que develarlo. Entonces, no sé, hoy en día podemos pensar en el día de Shabbat, el día de reposo en la tradición judía, que comienza el viernes por la noche, termina el sábado por la noche. Y el texto bíblico nos da muy poquita información de lo que tenemos que hacer en ese día. Nos dice, por ejemplo, que no podemos manipular el fuego, encenderlo y apagarlo. Nos dice, por ejemplo, que no podemos salir de nuestras ciudades. Pero si encontramos un judío hoy observante del día de Shabbat, ¿sí?, vamos a ver que hace otro montón de cosas, como por ejemplo encender 2 velas, comer la jalá, que es el pan trenzado, reunirse en comunidad, leer mismo el texto bíblico, y eso no está literalmente en la Torá. Eso no está en el texto bíblico, sino que necesitamos la interpretación, necesitamos del Talmud para que nos explique qué es lo que tenemos que hacer hoy en día. Y el Talmud obviamente que no queda ahí, porque data del siglo V, entonces a medida que va avanzando el tiempo, van avanzando las generaciones, necesitamos que cada uno, cada rabino, cada maestro en su generación pueda explicar el mensaje y poder llevarlo a la práctica. El cristianismo tiene como referencia a la Biblia, el judaísmo tiene la Torá, el islam tiene el Corán, ¿qué tiene el budismo? Están los sutras, los tantras, el Vinaya, o sea, los libros canónicos del budismo, que no es otra cosa que lo dicho por Buda más los comentarios. Como esto es del siglo VI antes de Cristo, la tradición es oral. Está diseñado, porque en aquella época la gente que sabía leer y escribir era muy, muy poca, así que esto está diseñado para personas analfabetas. Si nosotros leemos un texto, podemos malinterpretarlo. Pensamos que lo estamos entendiendo, pero capaz que no lo estamos entendiendo correctamente. Y eso es lo que pasa con los fundamentalismos. Actualmente hay muchos problemas con el Islam, pero cuando uno le pregunta a un maestro del Islam, el maestro del Islam dice, no, esto que están haciendo estos fundamentalistas no tiene nada que ver con es un problema de interpretación. Si uno lee un texto budista y dice, para llegar a la iluminación es indispensable que usted mate a su mamá y a su papá. Tú no lo lee. Esto está clarito. Tengo que matar a mamá y a papá. Pero no es así. El deseo es la mamá. La ignorancia es el papá. Pero se refiere a eso, no a la persona física. A la persona en sí misma. Claro, entonces puede haber un fundamentalista budista que lee eso y dice, bueno, mamá, chau. Claro. Uno habla de la Biblia y tenemos muchos géneros literarios que hay que atender cuál es.
Entonces yo no puedo interpretar de la misma manera un ejemplo, una comparación o un mito, porque estamos hablando de muchísimos años atrás. Entonces se manifestaban muchas creencias a través de mitos. Entonces hoy día tenemos que tener la conciencia clara de lo que es cada uno de esos elementos para poderlos interpretar. Y en segundo lugar, responden a realidades de una época, de una cultura, de unas situaciones. Entonces hay que conocerlas para poderlas interpretar, y sobre todo, si es la palabra de Dios una palabra viva, no es lo que Dios dijo al pueblo de Dios hace cientos o miles de años atrás, sino lo que hoy me llega a mí. Entonces yo vivo otra realidad, otra historia, otra cultura, y por lo tanto hay que hacer el trasvase, yo diría, de interpretación de una palabra que me llega a mí para sanarme a mí, para sanar la realidad que estamos viviendo actual. Hay mucho fundamentalismo en la historia de nuestra propia Iglesia Católica, lo mismo que ahora lo vemos, por ejemplo, en situaciones muy lamentables de mala interpretación del Corán o de otros libros, ¿verdad? Pero son malas interpretaciones, no precisamente se pueda decir que esos textos inviten a la violencia o al resentimiento, sino todo lo contrario. Que es bien claro, acá no hablamos de radicalismo ni hablamos nada, hablamos de moderarse, hablamos de Islam es uno solo realmente. Pero hay gente que lo larga para otro lado, bueno, eso no es. Entonces nosotros, como aprendimos el Islam, como de chico, de grande, de tiempo ahora, aprendimos el Islam, el justo, la justicia, ¿no? El Islam ha moderado a la gente, que sepa que somos bien, no somos gente realmente que lo que hacemos, todo lo que tenemos que hacer, pero acá lo que estamos mostrando es eso. Acá el centro nuestro es centro abierto, diálogo, libertad, la gente, que venga la gente, que todo lo que tiene que saber, que venga consulte a nosotros. Por supuesto que hay otra gente que son más fanáticos, más cosas, puede ser que haya, porque nosotros no somos de esta línea realmente, somos línea abierta, línea diálogo, línea hasta la democracia, lo aceptamos. Nosotros somos así acá. Realmente acá en Uruguay somos un país pequeño, un país bien, con tranquilidad, y nosotros queremos hacer eso y seguir a eso línea para nuestro hijo, para nuestros nietos, para nuestros futuros familias que tenemos acá. El más importante para nosotros es la tranquilidad. Si viene gente medio complicado, nosotros le hacemos y lo paramos y la sacamos por fuera. Acá no está para gente que quiere saber verdaderamente el musulmán que somos nosotros. En esta religión, ¿cuánto de filosofía hay cuando se habla? Tú me decís, los mensajes son cortos y hay que develarlos. Claro. Quiere decir que de por medio tiene que estar la filosofía también. Por supuesto, yo diría que hay mucha filosofía, y incluso el Talmud es un texto tan rico que muchos de sus pasajes podemos leerlos en sentido filosófico. Tenemos, por ejemplo, Emmanuel Levinas, ¿sí? Un filósofo francés que él lee el Talmud y nos habla de la otredad, del otro, ¿no? Y es muy interesante poder leer el texto talmúdico, un texto que tiene más de 1500 años, leerlo en esta clave. El escriba escribe letra por letra, se escribe con una pluma y con tinta, y escribir un libro de la Torá lleva aproximadamente entre 1 y 2 años. Esto es cuero. Nosotros acostumbramos a leer con un yad, una mano, para no tocar el texto, porque uno a veces en el dedo puede tener una grasitud, algo, entonces directamente se va apuntando. Si el hebreo se lee de derecha a izquierda, eso quiere decir que acá tenemos el Génesis, el primer libro de la Torá, y acá tenemos el libro de Deuteronomio. Y antiguamente no se usaba señalador, sino que uno va moviendo el texto y ahí está en la parte que necesita. Acá, por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos. En todo el mundo, en todas las sinagogas del mundo, estamos leyendo la misma sección del Pentateuco. ¿Qué es lo que nos vas a leer? Vamos a leer justamente el Shema Israel, que antes hablábamos, que es la declaración de fe del pueblo de Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esto tiene una cantilación especial. ¿Por qué la tiene?
El texto bíblico, el hebreo, es un texto que tiene solamente consonantes. Las vocales no están dadas acá en el texto, sino que cuando abrimos otro libro nos ayuda a estudiar el texto bíblico, y ahí sí encontramos las vocales y también los signos de cantilación, ¿sí? La verdad que leer del texto es muy difícil, requiere mucha preparación. Yo no soy un buen lector, simplemente que esa parte es una parte que forma parte de la liturgia todos los días, por eso es que la leí bien. Pero buen cantante. Gracias. La persona común en general va tergiversando, tanto en el cristianismo como en el budismo, como en cualquier lado, las enseñanzas. Por ejemplo, no matar. Eso está en todos lados. Está en el Islam, está en el cristianismo, está en el judaísmo, está aquí. Y las personas como nosotros del siglo XXI, es un mandamiento estúpido ahora. Yo no voy a matar a nadie. Entonces eso es fácil. Pero en ese mandamiento dice no matar, punto. No está diciendo no matar seres humanos. Eso se lo pusimos nosotros mentalmente. En realidad es no matar ningún ser. Entonces cuando a la noche sentimos ese sonido, que es un mosquito, y uno hace así para matar el mosquito, estamos matando. Ahora uno podría pensar, entonces los budistas, en su caso como usted, ¿son vegetarianos? No necesariamente, en general sí, pero no necesariamente. Pero aceptan que ocurra, digamos, la muerte por parte de otro, pero no por mano propia, digamos. No es así, porque en realidad nosotros compartimos el karma con toda la cadena que intervino. O sea, desde el que crió la vaca hasta el del remate feria, hasta el frigorífico, el carnicero, todos. Y no importa si un ser es grande como un elefante o es chiquito como una hormiga. Es un ser que tiene mente. El vegetariano en general lo que demuestra es un poquito más de compasión que el carnívoro. Usted habló del karma. ¿Qué es el karma? Se lo denomina comúnmente como ley de causa y efecto. Y eso se puede comparar con una semilla. Si nosotros plantamos una semilla de arroz, ¿qué podemos esperar que crezca de esa semilla? Van a ser un brote de arroz. De arroz. ¿Y por qué no van a ser papa, tomate, zanahoria o otra cosa? Porque si plantamos una semilla de arroz, va a dar arroz. Entonces, si nosotros plantamos una semilla de amor, vamos a recibir amor. Si plantamos una semilla de odio, vamos a recibir odio. No se da, al igual que en la agricultura, que yo plante odio y reciba amor. Entonces, ley de causa y efecto. Entre el bien y el mal, entre el más allá y la vida terrenal, la fe permite vivir con la esperanza de un mundo mejor. En algunos casos, gracias a la ofrenda o a la oración, pero siempre viviendo bajo el mandato divino de cada religión. El mundo de la fe es un mundo en el que el cuerpo y el espíritu se encuentran para superar carencias, dificultades, dolores. Un mundo en el que creamos o no, nos vuelve más tolerantes y más buenos. Y quizás ese sea el verdadero sentido de la fe.